Muy bien, tenemos acá el siguiente problema de lo que es la materia de electrónica de potencia. En este caso es un problema tipo examen, en el cual eso es sobre un rectificador trifásico controlado, ¿no? Por lo cual tenemos su gráfica, en el cual tenemos acá un trifásico con 6 pulsos, mm, lo cual nos indica que para el rectificador controlado trifásico de onda completa de 6 pulsos de la figura, en este caso es la figura que se maneja y que en el examen también ingresa estas figuras, nos dice que es 5.17, ya es la figura, ¿no?, del esquema del circuito. Y acá nos pide calcular para los siguientes componentes. En este caso va a tener una carga resistiva pura, porque acá los dice, en este caso no era 42, ya era 44 ohmios. Eh, lo cual tiene acá también, en este caso la parte inductiva no tiene, es decir que tiene cero, es decir que no tiene aquí el componente inductivo, solamente es de carga resistiva. Y también que el voltaje de continua, ya, en el cual se tiene, es de cero. En este caso es ese dato, ya, que modificar. Entonces esto es eso. Y en este caso va a tener una tensión fase ya de 230 voltios. Y en este caso también nos dice que el ángulo de retardo o de disparo alfa es 75 grados, para lo cual nos pide calcular como inciso A la corriente de salida promedio, y B la corriente de salida RMS, en este caso I sub R, y acá vamos a tener que calcular I sub 0, ¿no? Esta corriente que viene por acá, la corriente promedio, y la corriente RMS, que circula también por la carga. Y también nos pide determinar la corriente del tiristor, su promedio y su RMS, para lo cual vamos a resolver este problema. Entonces se resuelve de la siguiente manera. Muy bien, vamos a dar solución. Primeramente, para este tipo de casos nosotros no vamos a hacer, dependiendo qué tan complejo sea el problema o el circuito, ya sea con lo que es las cargas introducidas al componente, vamos a utilizar dependiendo los abacors, o podemos hacer lo que es alguna relación de integración, ¿no? Eso mucho depende de qué tipo va a ser la carga, pero generalmente se utiliza los abacors para eso, y el ingeniero les da los abacors y para casos monofásicos, trifásicos, ¿no? En este caso de media onda, de onda completa, ya hay varios abacors. Para este caso, como solamente en el cual este rectificador trifásico solamente va a alimentar una, o es alimentado por hacia una carga resistiva, entonces lo que vamos a verificar en cualquier caso, ya sea en esto o con una carga acá puesta inductiva y una resistiva, ya siempre se tiene que verificar qué tipo de corriente se tiene este circuito, si va a ser un tipo de corriente, en este caso de conducción discontinua o continua, dependiendo del caso. Hay que verificar los armónicos, y si no, directamente podemos hacer con una relación de ecuación, ¿no? Entonces acá vamos a verificar eso. Primer paso, lo que hay que hacer es simplemente saber si es continua o si es discontinua. En este caso vamos a verificar esto. Primer paso, determinar, vamos a poner si es de conducción continua o discontinua. Y para ello vamos a sacar los siguientes datos que nos presenta el problema. En este caso vamos a determinar, tenemos que tener el dato de L, ya, y también tenemos que tener el dato de, en este caso es 0. Vamos a tener que determinar el dato de voltaje de tensión continua, también es 0.
y vamos a determinar en este caso el ángulo phi. Ya en este caso sería la tangente a la menos 1 sobre omega L dividido entre la resistencia. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a determinar esos tres parámetros. Dependiendo de eso, vamos a determinar si es continuo o si es discontinuo. Obviamente una vez que tengamos datos conocidos, tenemos que ir a un Abacor, que vamos a ver más adelante. En este caso, como tenemos L en la parte inductiva 0 y el componente de tensión continua 0, por tanto acá el ángulo de factor de potencia phi, pues esta también va a ser 0, ¿no? 0 grados. Entonces acá vamos a tener estos datos de acá. Con esto y con esto vamos a ir a tener en cuenta si es conducción continua y discontinua. Y para ello vamos a utilizar el siguiente Abacor, que sería esto. Esto es es el Abacor 5.21, que está en el libro ya que maneja el ingeniero. Entonces con esto nosotros vamos a determinar si es conducción continua o discontinua. En este caso vamos a determinar de la siguiente manera. En el libro también está explicando el paso cómo y cuándo es conducción continua y cómo es conducción discontinua. En este caso los voy a explicar de manera que va a ser parte del ejercicio. Entonces primeramente tenemos que B sub C ya es 0, no tenemos dato. El ángulo phi es 0, por tanto acá tenemos tres datos que tenemos que introducir. Primero el ángulo phi, el ángulo phi y el valor de m. El m, acá me he olvidado, es el dato importante, ya que corresponde si va a tener la tensión de fuente continua, si va a ser un valor distinto, m va a existir. Si en caso de que esta sea 0, por tanto m es 0. ¿De qué viene m? Viene de la relación que va a ser de b sub c dividido entre raíz de 2 por la tensión de fase, ya en este caso sería el 230, ¿ok? Entonces acá, como la tensión continua de la fuente b sub c es 0, acá m también es 0, ¿no ve? Ok, entonces son estos tres datos que nos va a permitir determinar según el Abacor, introduciendo si va a ser conducción continua o discontinua. Entonces ya tenemos que m, acá se los voy a marcar con un color que se pueda distinguir. Entonces tenemos acá que m es 0, ¿no? Acá está. Ahí se los vamos a poner. Ya. Aquí vamos a alinear un poco mejor. Ya, se tiene que m es 0, que no se nota. Bueno, se tiene que m es igual a 0, ¿no? A ver si se puede aumentar de grosor. Creo que no. Ya, entonces se nota, ¿no? Que acá es m es 0. Si fuera un valor distinto, ya sea negativo o positivo, consideren, ¿no? Eso mucho va a depender del dato de entrada que nos va a permitir obtener ese valor de m, si va a ser negativo o positivo. Entonces m acá, como es 0, ya, entonces estamos acá. Es un dato, ya tenemos introducido en el Abacor. Ahora el siguiente que tenemos que introducir es la curva. En este caso la curva que está viniendo por acá, esta curva es relacionada dependiendo a qué tipo de carga nosotros vamos a tener en ese rectificador trifásico. En este caso tenemos una carga netamente resistiva, por tanto el ángulo de factor de potencia phi es 0, por tanto utilizamos esta curva. Si quieren nos marcamos con este valor, que va a ser esto de acá. Vamos a utilizar esta curva, ya que esta curva corresponde al ángulo phi 0. ¿Ok? Bueno, entonces teniendo esta curva, nosotros ya tenemos el ángulo phi introducido. Lo que vamos a ahora introducir va a ser lo que es el ángulo alfa, el ángulo de disparo, ¿ya?
En este caso el ángulo de disparo o de retardo, el ángulo alfa es 75 grados. En el cual acá no tenemos 75 grados, tenemos para fijos que son 60, 120, 180 y 240. Por lo cual el ingeniero se tiene que utilizar acá una regla, establece que se tiene que utilizar acá una regla de 3 simple, ya, mediante lo que es la medición, mediante una regla y haciendo el cálculo mediante lo que es una regla de 3 simple, ¿no? Entonces, para lo cual, como tenemos acá el dato alfa que también me he olvidado, es de 75 grados, entonces introducimos este valor. Yo lo que he calculado es más o menos, va a estar por acá, ¿ya? Esto es visualmente, y si ustedes lo calculan, a mí los siguientes datos que se me ha proporcionado es simplemente que la relación va a ser de esta manera para mí, ¿ya? En este caso, si yo estaría aplicando la regla de 3 simple, que por acá se los voy a poner, sería x lo que quiero encontrar para lo que es la medición. En este caso sería 75 multiplicado por 5,7 centímetros dividido entre lo que es 120 centímetros, o digo grados, ¿ya? ¿Qué es lo que digo con esto? Que yo lo que he medido en 120 es que tenga 5,7 centímetros. Aquí sería lo que he medido, 5,7 centímetros a 120 grados. Entonces lo que yo quiero es a 75 grados y simplemente he hecho la regla de 3 simple haciendo. Entonces a mí me sale que para 75 grados yo debo establecer la línea para una medición de regla de 3,60 o 56 centímetros, ¿no? Y eso más o menos me ha establecido por acá, ¿ya? Entonces vamos a marcar eso con un color rojo para que se distinga. Entonces más o menos por acá, así más o menos, ¿ya? Yo les recomiendo que para el examen esas tablitas que ustedes ya estén utilizando los tengan para cada 0,2, 0,4, 0,5 estén con una medición con regla, es decir que en este caso puede ser acá, no sé, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, ¿no? A lo que llegue, ya, así para lo que era más fácil, ¿no? Entonces ya lo tienen medido, simplemente hacen la regla de 3 simple con lo que les da y más fácil, ¿no? Muy bien, entonces acá a mí me ha dado que 75 centímetros o 75 grados, perdón, llega acá en 3,56 centímetros, ¿no? Entonces, lo que yo voy a leer para que sea conducción continua o discontinua es esta intersección que yo tengo acá entre M y el ángulo alfa que yo he medido. M es 0, que ya tengo una línea, eso lo hemos establecido inicialmente. Y posteriormente, ángulo de 75 grados, el ángulo de disparo, a mí me da que es por acá, intersecto y de acá. Ahora, lo que debo fijarme para que es conducción continua o discontinua es este punto. ¿En qué referencia? En la referencia, en la curva que yo tengo del ángulo phi. En este caso sería el verde, esta curva. Si la curva está por debajo del punto de intersección, en este caso, del punto de intersección, por debajo, ya, se dice que en este caso es conducción discontinua, ya. En este caso, si la curva está por debajo del punto de intersección, entonces es una conducción discontinua. Pero si en caso de que la intersección de estas dos, de M y del ángulo disparo, me haya tocado por acá, entonces acá el punto de intersección está por debajo de la curva, entonces acá ya es una conducción continua, ¿ok? Entonces eso hay que fijarse, ¿ok? Entonces, como acá tenemos que el punto está por encima de la curva del ángulo phi, ya, o del factor de ángulo de factor de potencia, entonces acá es conducción
discontinua. Por tanto, acá vamos a decir, entonces, vamos a decir que esta es el caso de conducción discontinua. Entonces, para ello, como ya tenemos qué tipo de conducción es este circuito, ya qué tipo de corriente de conducción se tiene, acá ya hemos encontrado que es conducción discontinua, se hace de la siguiente manera los cálculos que me está pidiendo. El inciso A me pide la corriente de salida promedio. En este caso, el inciso A, vamos a determinar acá, corriente de salida promedio, que es I sub 0, se establece de la siguiente manera. El dato que hay que observar acá, cuando es corriente de salida promedio, se utiliza para lo que es conducción discontinua los abacors. En este caso, dependiendo al qué tipo sea, vamos a establecer acá los abacors de rectificadores de media onda, ya que son el 3.7, el 3.8 y los abacors 3.14 y el 3.15. Entonces, si nosotros tenemos que es conducción discontinua, vamos a utilizar los abacors 3.7, 3.8 o los abacors 3.14 y 3.15. Ahora, ¿cuál voy a utilizar con cuál? Entonces, estas dos es uno solo, es para un caso, y estas dos es para el otro caso. En este caso, ¿cómo se sabe cuál de ellos voy a utilizar? Por la carga y por la fuente. Más que todo sería por la fuente de tensión, en este caso continua. Si B sub C es 0, en este caso se utilizaría esta cuando B sub C es 0, y si B sub C tiene algún valor que es distinto de 0 o que tiene una fuente de tensión continua, entonces se utiliza la 3.14 y la 3.15. Si B sub C es 0, 3.7 y 3.8. Entonces, ya teniendo idea de esto, acá, ¿qué tenemos? Tenemos que B sub C es 0, por tanto yo voy a utilizar los abacors de media onda que corresponden al 3.7 al 3.8. ¿Okay? Entonces serían estas de acá. ¿Por qué estoy utilizando esto? Porque ya les he indicado, ¿no? B sub C es 0. Acá se los voy a poner. Estas dos. Estas curvas o abacors me permiten obtener lo que es la corriente. En este caso, no es nominal, tiene un nombre. Es la corriente... me he olvidado su nombre, tiene un nombre, ¿ya? Y la otra corriente, ¿no? Entonces, estas dos corrientes son adimensionales, o al menos eso es lo que se tiene que calcular, son adimensionales. Por tanto, no tienen una unidad, ¿no? Para tener una unidad en amperios, se tiene que multiplicar por la corriente base, ya por la corriente base, que acá incluso está distribuido por la ecuación, que es raíz de 2 multiplicado por la tensión de fase dividido entre lo que es la impedancia. ¿Ok? Acá esta impedancia me indica que puede ser una carga resistiva inductiva, o puede ser una carga resistiva pura. Si fuera una carga resistiva pura, solamente tendríamos que tomar esta trayectoria, ¿no? Que tiene un ángulo phi 0 grados, porque no tiene una carga o no tiene una parte reactiva, ¿no? Entonces el ángulo phi por tanto es 0, ¿no? Por tanto acá podríamos utilizar esto si fuera una carga resistiva. Lo mismo acá, ¿no? Es el mismo procedimiento. Todas estas obviamente se tienen que establecer con los siguientes datos. Primero se tiene que determinar un ángulo alfa, acá igual un ángulo alfa,
y también se tiene que tener en cuenta el dato del ingreso de lo que es el ángulo de factor de potencia, el ángulo phi. Entonces con estos dos datos, alfa y lo que es phi, nosotros determinamos la corriente la corriente I sub n, ¿ya? Entonces, para el primer caso, para determinar lo que es la corriente promedio. Esta otra tablita sirve para lo que es, o abacor, para lo que es determinar la corriente de salida RMS, ¿ya? Esta de acá es para la RMS y esta es para lo que es el promedio. Por tanto, acá vamos a utilizar estas, ¿no? Listo. Entonces, como B sub C es 0, entonces utilizo esto. Como B sub C si fuera diferente de 0, utilizaría esto. Como es 0, ya lo tengo. Ahora, ¿cómo es lo que calculo? El mismo criterio que acá. Haces regla de 3 simple para tener una aproximación más exacta. Y para determinar la corriente promedio, acá. Una cosa. Cuando es conducción discontinua, el ángulo en este caso el ángulo de disparo no va a ser el de 75 grados. Cuando es conducción discontinua, el ángulo de disparo no es 75 grados. Eso me estoy olvidando. El ángulo de disparo va a ser igual a un ángulo real o total que ahora va a tener, por ser conducción discontinua, va a ser igual al ángulo de disparo de dato, es decir, a esto, y a esto le sumamos más 60 grados. Entonces acá lo que vamos a trabajar con el ángulo de disparo real va a ser 75 más 60 grados, ¿no? Eso es para condiciones de rectificador trifásico, no se olviden, ¿ok? Entonces, si nosotros nos da que es conducción discontinua, antes de hacer lo que es el corriente de salida promedio y sub 0 o cualquier cálculo, siempre hay que tomar en cuenta que el ángulo real para conducción discontinua no va a ser el ángulo que nos está proporcionando. Para ello hay que adicionar más 60 grados. Y teniendo esto, vamos a tener que el ángulo alfa real o total va a ser igual a lo que es 135 grados. Entonces con estos datos de acá, esto de acá, vamos a trabajar. Listo. Ya tenemos determinando esto. Ahora podemos calcular tranquilamente el corriente de salida promedio y sub 0. Y para ello, si nosotros vamos a utilizar los abacors, para la corriente de salida promedio se va a tener que hacer un cálculo de la siguiente manera. Y sub 0 va a ser igual a lo que es raíz de 2 multiplicado por la tensión, en este caso dividido entre la impedancia, multiplicado por la corriente I sub n, que vamos a obtener los abacors. Y a todo esto, porque en este caso no, como tenemos un rectificador de onda completa de 6 pulsos, cuando se quiere obtener la corriente de salida promedio, se tiene que multiplicar por un factor, en este caso, de 6. ¿Ok? Nunca se olviden eso. Entonces tenemos todo. Tenemos voltaje, en este caso de la fase, que es 230. Tenemos acá la impedancia, que es simplemente 4 ohmios, por ser una carga resistiva pura. Y tenemos de acá I sub n, ¿no? En este caso I sub n lo podemos obtener de este abacor, ¿no? Que teniendo el alfa, que va a ser 135 grados, no hagan el cálculo con 75, ¿ok? Háganlo con 135. ¿Por qué? Porque es una conducción discontinua para circuitos rectificador trifásico. Por tanto, ingresen con este dato acá. Entonces, teniendo alfa y ya teniendo lo que es el ángulo, en este caso, phi, que es el ángulo de factor de potencia, que es 0 grados, acá lo hemos calculado, que es 0 grados por ser solamente carga resistiva. Entonces hacemos de la siguiente manera. Yo lo que he hecho es simplemente, ya no voy a hacer lo que es regla de 3 simple, esto lo voy a plasmar simplemente a lo que ya lo he hecho. Entonces
en este caso 135 estaría más o menos por acá, ¿no? Ustedes háganlo con regla de 3 simple como les ha indicado el ingeniero. Entonces más o menos por acá. Para mí está por acá, por ahí. A ver, esto de acá. Vamos a moverlo un poquito. Ahí, ¿no? Listo. Entonces acá hago la intersección con lo que es el ángulo de factor de potencia phi, dependiendo de la carga. Esto va a ser otros valores. En este caso, como tenemos carga resistiva, es 0 grados. Por tanto, utilizamos esta de acá. Se los voy a marcar. Este que está bien por acá. Ya, se me ha ido muy choco. Ya me están por aquí. Listo. Entonces tenemos la intersección en este punto. A ver. Y este punto va a ir así. Más o menos estaría ahí. Entonces de ahí voy a tener lo que es I sub n, que a mí me ha obtenido, o yo lo he obtenido más o menos, en este caso. Eso mucho va a depender de ustedes. Puede haber un error igual incluso de las mediciones que pueden hacer. Y entonces yo lo que he obtenido ha sido, para lo que es la corriente I sub n, de un valor de 0.04. No hay unidades, ya les he dicho, ¿no? Entonces tengo I sub n, donde la corriente base para nosotros es esta de acá. Y como es una onda trifásica, ya que va a tener 6 pulsos, un rectificador trifásico con 6 pulsos completa, entonces por eso se multiplica por un factor de 6, ¿no? Muy bien. Entonces, yo haciendo los cálculos, ya, I sub 0 va a ser igual a raíz de 2 multiplicado por 230 dividido entre lo que es 4 multiplicado por el valor que yo he obtenido, 0,04 multiplicado por el factor, y acá tengo que I sub 0, calculando, raíz de 2 multiplicado por 230 dividido entre 4 por 0,04 por 6, me ha salido un valor de, en este caso, de 19,5, ya, 19,5, pero lo podemos aproximar a 20 amperios. Entonces, esto de acá es la corriente de salida promedio I sub 0. Ahora, cuando tenemos carga resistiva pura, el cálculo de la corriente de salida promedio a veces simplemente se puede obtener a través de la integración. No hay necesidad de entrar a abacors, nada. ¿Ya? Si yo lo hago por medio de lo que es analizando la integración, en este caso, como es un resistivo, simplemente una carga resistiva, el cálculo se me hace más simple. En este caso, yo no utilicé los abacors, entonces haría lo que es la integración. Cuando se hace por medio de la integración, en este caso aplicando lo que es la integración de la corriente promedio I sub 0, establecemos que I sub 0 va a ser igual a lo que es la relación para la integral de 1 sobre 2pi. En este caso va a ser desde un ángulo de disparo hasta un ángulo beta. Eso va a ser lo que es el ángulo, en este caso, que va a funcionar el tiristor, ¿no? En este caso el ángulo de funcionamiento, ¿ya? Este es el ángulo de apagado, este es el ángulo de encendido o de disparo. Pero cuando es carga resistiva pura, este ángulo de apagado siempre va a llegar a lo que es 180. Por tanto, esta va a ser siempre a pi. Eso les habrá indicado el ingeniero, ¿no? Entonces,
acá lo único que hago es simplemente I sub m multiplicar por seno, porque es una función, entonces omega t por la integral de omega t. Y de acá simplemente hago lo que es la integración y sin usar los ábacos. Esto es simplemente cuando se tiene lo que es la carga resistiva pura, ¿ya? Si fuera una carga, si fuera que tendría una carga inductiva, en este caso utilicen ábacos nomás porque la integración es más compleja, no es tan sencilla como esto. Entonces vamos a decir que acá, en este caso lo sacaré fuera de la integración I sub m y me quedaría que va a ser sen omega t por la diferencial de omega t. Y de acá, siguiendo la integral, va a ser que I sub 0 simplemente va a ser I sub m dividido entre 2 veces pi, y integrando, en este caso va a ser menos, ya, menos coseno de omega t bajo entre lo que es los límites alfa y pi, ¿no? En este caso, si yo hago, sigue la resolución de esta, va a ser igual a lo que es reemplazando menos coseno de pi más, en este caso, coseno de alfa, ¿no? Listo. Entonces, tenemos esta relación. De acá, se tiene que esta de acá va a ser menos 1. Por tanto, acá digo que I sub 0 va a ser igual a I sub m dividido entre 2pi. Esta de acá va a ser 1 más coseno del ángulo alfa. Entonces, donde ya tenemos que I sub 0, pero I sub m tenemos que relacionar en función a lo que es el dato de la tensión de fase y la resistencia, ¿no? En este caso sabemos que I sub m es un valor de amplitud, entonces nosotros podemos decir que va a ser B sub m dividido entre ¿qué? Como es solamente componente resistivo, podemos decir dividido entre la resistencia, ¿no? I sub m en amplitud va a ser igual a la tensión B sub m, pero también en amplitud, entonces la relación por la ley de Ohm. Entonces acá lo que voy a decir que esto B sub m, como es una tensión, es un módulo pero en amplitud, yo debo llevarlo a expresión de valor eficaz. En este caso acá lo que nos está dando es simplemente en valor eficaz, ¿no? ¿Dónde está? B sub AB es un valor eficaz. Por tanto, la relación de B sub m, que es amplitud, va a ser raíz de 2 multiplicado por B. En este caso dividido entre ¿qué? Entre la resistencia. Entonces de acá digo que I sub m va a ser igual a raíz de 2 multiplicado por B por la resistencia. Y por tanto, acá I sub 0 voy a tener en esa función que va a ser igual a reemplazando esta de acá hacia I sub m. Entonces voy a tener que va a ser raíz de 2 por B dividido entre 2pi por la resistencia 1 más coseno del alfa o del ángulo de disparo. Entonces con esta relación obtenida mediante lo que es la integración sin la utilización de los ábacos, podemos obtener lo que es de manera analítica, en este caso la corriente de salida promedio de este rectificador trifásico, de lo cual entonces para esto nos va a servir para cualquier alfa, siempre y cuando esta tenga una carga resistiva pura, ¿ok? Entonces I sub 0, a ver si lo reemplazamos, vamos a decir que va a ser igual a raíz de 2, acá va a ser 230, dividido entre ¿qué? Entre 2pi multiplicado por 4, 1 más coseno. Ahora, el ángulo de disparo para nosotros ya hemos indicado, como es una conducción discontinua, nosotros tenemos a tener que el ángulo real que nosotros vamos a tomar en cuenta va a ser el alfa, el ángulo de disparo que nos ha dado de dato, que es 75 grados, más lo que es 60 grados, y por tanto eso era para el coseno de 135 grados.
Entonces, bajo esta condición tenemos, pero, que multiplicar acá por un factor, porque esto hemos indicado que es un rectificador controlado trifásico de onda completa, pero de 6 pulsos. Por tanto, acá, para lo que es obtener lo que es la corriente de salida promedio, nosotros tenemos que multiplicar a todo esto por 6. Entonces, acá, haciendo toda esta operación, vamos a decir que la corriente, en este caso de salida promedio, ya en la carga, va a ser igual a lo que es 22.74 amperios. Entonces acá tenemos esa corriente obtenida. Como pueden ver, hay una ligera variación, ¿no? Acá nos ha obtenido con 20 amperios y acá nos ha obtenido con 22,74. Esto debido a las lecturas que nosotros podemos tomar en cuenta. A veces hay unas consideraciones en las curvas, ¿ya? Entonces puede haber algún tipo de error, ya siempre va a haber como error, por ejemplo, propio del que está haciendo lo que es las mediciones, ¿ya? O de la escala misma que nosotros estamos tomando, ¿no? Entonces acá podemos decir que I sub 0 es la parte analítica ya real de 22,74 amperios, que no es tan lejano, ¿no? A 20 amperios, casi está variando con 2 amperios. Sí hay, pero sí hay variación. Entonces acá vamos a decir que esta va a ser la corriente promedio, pero analizando, ¿no? La integración. Esto es cuando es carga resistiva pura, así se hace más simple, ¿no? Pero si fuera una carga incluida en resistiva inductiva, ahí sí tendría que hacer alguna relación más extensa. Bueno, ahora después vamos a calcular lo que es, nos toca, este es ahora el inciso A resuelto, que es la corriente de salida promedio, ya está. El inciso B nos dice que la corriente de salida RMS, para lo cual vamos a utilizar este mismo, el Abacor 3.8, ¿no? En este caso vamos a utilizar esto, y para lo cual se hace exactamente igual. Entonces acá vamos a ir para el inciso, ya teníamos el inciso A, vamos a ir para el inciso B, la corriente RMS de salida, ¿no? Entonces para la corriente RMS de salida se hace de esta manera. Para ello se utiliza el Abacor 3.8 y se calcula mediante lo que es la relación, que va a ser igual corriente R, va a ser igual a la corriente base, que va a ser raíz de 2 multiplicado por B dividido entre 2pi por R. Ya, en este caso me estoy confundiendo. Esto va a ser de la siguiente manera, ya. Va a ser igual por la impedancia acá, ya. Y esto de acá multiplicado por la corriente IRN que se obtiene de los Abacors, de este Abacor de 3.8. De la misma manera que hemos obtenido acá, se obtiene mediante los siguientes datos: alfa, ya que es el ángulo de disparo, en este caso para nosotros era 135, estaría por acá, y con el ángulo de factor de potencia phi, donde se intersecta la curva. En este caso 135 pues, se puede intersectar por acá, y ahí estarías obteniendo IRN. Entonces lo tienes IRN, tienes voltaje, tienes la impedancia, tienes todo. Pero de la misma forma que el anterior, como es un rectificador controlado trifásico de onda completa de 6 pulsos, acá se tiene que hacer una adición de multiplicar por un factor de raíz de 6. ¿Okay? Entonces se tiene que multiplicar por este factor de raíz de 6 a todo el componente o a toda la ecuación, ¿no? Entonces tienes todo y calculas IRMS. Bueno, de la misma manera, calculando todo esto, a mí se me ha obtenido que esta corriente me sale ya, en este caso, que va a ser igual IR más o menos de 20, o perdón,
me sale que va a ser igual a 30 amperios más o menos. Ok. A ver, voy a revisar un poquito. No, por Abacors sale una corriente de 32 amperios. Esta es por Abacors. Obviamente ya no lo voy a hacer los cálculos, simplemente es el mismo criterio. Ahora, como es una carga resistiva, en este caso resistiva pura, se puede hacer también mediante lo que es la integración normal, porque es una corriente RMS de salida, ¿no? Para una carga resistiva pura. Y si hacemos la integración, simplemente sería la corriente R, va a ser igual a lo que es, en este caso, raíz cuadrada de 2pi, en este caso, bajo los límites de integración del ángulo disparo, el ángulo de apagado beta, pero como es una carga resistiva siempre va a ser 180 grados, 180 grados o pi en este caso, y va a ser igual a i en función de omega t elevado al cuadrado por la diferencial de omega t, y esto sería la relación al que hay que calcular, ¿no? En este caso, si hacemos la integración, nos va a dar que esto va a ser igual a 1 sobre 2pi, la integral de alfa en los límites de pi, y esto va a ser im por, en este caso, por el seno de omega t, todo esto pero elevado al cuadrado por la diferencial de omega t. Y si nosotros resolvemos toda esta integración, que es simplemente nos tendría que llegar a la relación, no lo voy a hacer acá directamente, se levanta la relación. Entonces, en este caso, raíz de 2 por b por la resistencia multiplicado por la raíz cuadrada de 4pi por pi menos alfa más el seno de 2 veces alfa dividido entre 2. Entonces tendríamos que llegar acá. Esta corriente RMS de salida, entonces si nosotros calculamos y reemplazamos, entonces vamos a obtener lo siguiente, que va a ser raíz de 2 voltaje 230 dividido entre la resistencia de 4 multiplicado por 1 sobre 4 veces pi. Ahora, acá hay una situación. Esta relación reemplacen siempre en radianes, no en grados. Entonces, en la calculadora trabajen con radianes para que les salga el valor aproximado, o el valor exacto más bien, de lo que es la corriente RMS de salida, evaluando la integral. Entonces acá vamos a decir que va a ser pi. Alfa es 135 grados. Si nosotros alfa, como es 135 grados, en radianes equivale a 3pi sobre cuarto, ¿no? Entonces reemplacen esto, va a ser igual a 3pi sobre 4 más el sen de 2 por 3pi sobre 4 dividido entre 2. Y teniendo todo esto, hay que multiplicar siempre por un factor de raíz de 6 a toda esta expresión. Multiplicado ese factor de raíz de 6, vamos a obtener que la corriente RMS de salida simplemente va a ser un valor de 30 amperios. ¿Ok?
Entonces, como pueden ver, la diferencia también está entre por ahí, ¿no? 32 amperios y acá nos ha salido 30 amperios. Entonces, ya tenemos calculado lo que es la corriente de salida RMS, ya, que sería acá, en la carga, ¿no? Ahora, también se puede hacer por los abacors. Si es resistiva, entonces directamente háganlo por la integral, ya, reemplacen en la ecuación, o sea, la integral en esta de acá, tal como en esta misma ecuación, en esta de acá, ¿no? Y lo multiplican, obviamente no se olviden, por raíz de 6 a toda esta ecuación y les va a salir. Y también para lo que es la corriente promedio, acá lo reemplazan acá todo y lo multiplican por 6 y los tiene que salir el resultado. Si fuera una carga, en este caso resistiva, inductiva, ahí sí trabajan con abacors porque la integración se hace larga, o sea, no se puede resolver por ahí, a excepción que tengan ya la ecuación de la integral, listo, ya resuelta, como en este caso y sub 0, acá ya se ha obtenido, así más o menos tal como está, y ahí se tendría que hacer simplemente el reemplazar, ¿no? Pero recomendación usar abacors, ¿no? Cuando se tiene lo que es resistiva e inductiva. Ahora nos pide calcular, como inciso C, la corriente del tiristor promedio y la corriente del tiristor eficaz o RMS. Cuando es conducción discontinua, el cálculo se hace más simple y se hace mediante lo que es las siguientes relaciones. Entonces, el inciso C, vamos a calcular para los tiristores. En este caso, para el tiristor, el promedio, que va a ser IQ del tiristor, va a ser igual a la relación de la corriente promedio de la carga, en este caso, y sub 0, que ya hemos calculado, dividido entre 3. Y de acá tenemos que la corriente promedio que hemos calculado era de 22.74, o si hemos utilizado abacors nos salió 20 amperios, ¿no? Vamos a hacer lo que hemos hecho de acá, de lo que es en este caso el 22.74, no de la integración. Entonces 22.74 dividido entre 3, y acá tenemos la corriente promedio del tiristor, que nos tiene un valor de 7,58 amperios. Y ahora lo que vamos a calcular va a ser, esto es el promedio, ¿no? Ahora vamos a calcular lo que es el RMS, en este caso el eficaz. Entonces la corriente del tiristor, en este caso, y QR va a ser igual a la corriente RMS y sub R dividido entre raíz de 3. Esta va a ser la relación para lo que es la corriente IQR, ¿no? O sea que va a ser la corriente del tiristor que nos está pidiendo, corriente del tiristor eficaz o RMS, ¿no? Por tanto, acá reemplazas porque ya tienes lo que es la corriente RMS de la carga de salida. En este caso sería 30 amperios dividido entre lo que es raíz de 3. Por tanto, acá IQR va a ser igual al valor de 17.32 amperios. Y de esta manera se tiene resuelto lo que es la solución para lo que es un rectificador trifásico. ¿Okay? En el siguiente video vamos a determinar cuándo es una conducción continua, ¿ya? Entonces acá tendríamos resuelto este problema.